tener también ah, nuestras nuevas tarjetas que, para que también ustedes puedan llevar y puedan invitar a otras personas. Va a estar la dirección, va a estar la página web. Y hablando de página web, pueden visitar nuestra página web, es calvarylasemilla.com. Y ahí podrás encontrar varios recursos, las enseñanzas. Y también pueden visitar la radio que está en online, que es Radio Calvary La Semilla. Está disponible para diferentes aplicaciones, para iOS y también para Android. Entonces pueden ver esto o pueden hablar conmigo para yo darles la dirección exacta. Ok. Déjame poner el tiempo para no pasarme. Y hoy día tenemos Santa Cena. Así que el Señor va a querer hablarlos hoy en su palabra. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Es un privilegio una vez más el poder estudiar la palabra de Dios. Realmente estoy emocionado. Emocionado de poder enseñar el capítulo 6 y el capítulo 7, que es la próxima semana. El capítulo 7 es uno de los capítulos más emblemáticos, más marcados de todas las Escrituras. Así que desde ya te voy invitando para el próximo domingo para ver el capítulo 7 de Segunda de Samuel. Así que, no sé tú, pero yo una vez más estoy emocionado de poder estudiar la palabra de Dios. Así que te invito a abrir tu Biblia a Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y si no tienes una Biblia, puedes levantar tu mano y alguien te va a ofrecer una Biblia. Cristina está ahí, te va a ofrecer. Y también quiero invitar a los que están llegando, especialmente a Emanuel, que se sienten adelante, ¿no? Que no tengan el temor. Ya Martín dijo ya las primeras 3 asientos, ¿verdad? Entonces, Segunda de Samuel capítulo 6, y vamos a estar viendo todo el capítulo 6. Y el título para este mensaje es, como dice la canción, a tu manera o a la manera de Dios. A tu manera o a la manera de Dios. Aquí vamos a tocar carne y no te molestes conmigo. Vamos a ver cómo David hace las cosas a su manera. Pero Dios tiene su manera. Así que por más que tus deseos son buenos y no es a la manera de Dios, estamos en un error. ¿Ok? En estos momentos David es el rey de las 12 tribus, ¿verdad? En este momento David está en nuestras vidas. Una de las huellas marcadas que quedaron en mi vida era cuando yo tenía 7 años. Hay un recuerdo ahí entre papá y mamá, ¿verdad? Que quedaron marcadas en mi vida. Yo creo que cada uno tenemos un recuerdo marcado en nuestras vidas. Pero David, el capítulo 6, es uno de los recuerdos que marcaron toda su vida. Y el capítulo 7 también es otra historia que quedó marcada en la vida de David. En el capítulo 6 vamos a ver que David va a querer llevar el arca de Dios, porque no se encuentra en Jerusalén. Y en el capítulo 7, David va a querer construir el templo para Dios. Y Dios le va a decir una palabra a David. Así que son 2 eventos que marcaron en la vida de David. El rey David tenía un buen deseo de hacer las cosas de Dios. Pero hay un problema, que no consultó a Dios. El peor enemigo que tienes tú, eres tú mismo, porque quieres hacer las cosas ¿a qué? A tu manera. Y hoy la palabra de Dios nos va a enseñar cómo David se equivocó. Me encanta cómo las Escrituras nos muestran la biografía de un hombre. Si en estos momentos tratamos de hablar la biografía de Steve Jobs, podemos ver todas las cosas buenas que él hizo, ¿verdad?
Pero la Biblia no es así. La Biblia nos muestra no solamente las cosas buenas, pero las cosas malas también que las personas se equivocan. ¿Para qué? Para que nosotros podamos relacionarnos con esta verdad. Entonces, y aquí están los 3 puntos que vamos a estar viendo. Número 1, a la manera que yo quiero. Del versículo 1 al versículo 11. Número 2, a la manera de Dios. Del versículo 12 al 23. Y lo que vamos a ver a la manera que yo quiero es que David, una vez más, va a querer hacer cosas buenas. No son cosas malas, son buenas, pero a su manera. Y vamos a ver del versículo 12 al 23 que David va a aprender, por más que las cosas son buenas y no están dentro de la manera de Dios, estamos en un error. Y David va a ver que está en un error y va a empezar a ver cuál es la forma o la manera de Dios. Y por último, ¿lo vas a hacer a tu manera o a la manera de Dios? Es tan importante esto. Es una pregunta de confrontación a nosotros, porque cada uno de nosotros estamos haciendo en estos momentos situaciones o viviendo a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Y esta pregunta va apuntando a esto. ¿Lo vas a hacer a tu manera o a la manera de Dios? En pocas palabras, ¿vas a seguir haciendo tu vida a tu manera o vas a hacer a la manera como Dios ya ha establecido? ¿Verdad? Entonces, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 y luego oramos. ¿Les parece? Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1, nos dice así: David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban, ¿cuánto? 30,000. Partió de Baala, de Judá, con todo su ejército, para trasladar de allí el arca de Dios, donde que se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos, que habitaba entre los querubines. Versículo 3, sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y lo pusieron sobre un carro nuevo, al que iban guiando Usa y Ahío, los hijos de Abinadab. Versículo 4, cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Ahío iba delante del carro, y mientras que David y todo el pueblo danzaba alegremente delante del Señor, al son del instrumento musicales, de la madera, de haya, de arpas, salterios, panderos, flautas y cimbalos. Versículo 6. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca, pero el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Usa y éste cayó fulminado. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Usa, y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Usa. David tuvo entonces temor del Señor y se preguntaba: ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Entonces ordenó que, en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, lo llevaran a la casa de Obed-Edom, el de Gad. Y así el arca del Señor se quedó 3 meses en la casa del gatita Obed-Edom, y Dios lo bendijo a este y a toda su familia. Oramos. Padre, gracias porque podemos venir a tu trono libremente y hablarte. Danos sabiduría y discernimiento para escuchar tu palabra y aplicar a nuestras vidas tus verdades, Señor. Diríjanos hoy a través de Segunda de Samuel, capítulo 6, y seas tú hablándonos. En tu nombre, Jesucristo, oramos y todos decimos amén. Una vez más, David había conquistado Jerusalén. Ustedes recuerdan en las manos de quién estaba la ciudad de Jerusalén. Estaba en manos de los jebuseos. Y David, ¿qué hizo? Fue a la batalla
y ganó a los jebuseos y tomó la ciudad de Jerusalén. Y de hecho, David hizo una capital, la capital principal hizo que sea Jerusalén. Pero ellos en el proceso se dieron cuenta que ellos son el pueblo de Dios, pero no cualquier pueblo, sino el pueblo que realmente Dios tenía en sus manos. Y como pueblo de Dios, David comenzó a pensar, como pueblo de Dios, estamos en Jerusalén, necesitamos nosotros que Jerusalén sea un centro espiritual, sea un centro de adoración, pero faltaba una cosa. ¿Qué crees que faltaba? El arca del pacto. El arca del pacto no estaba en Jerusalén, estaba en el campo y de hecho estaba a 15 kilómetros. Y David quería, ¿sabes qué? Si traemos el arca del pacto, el Señor nos va a bendecir y quiero que el pueblo de Israel pueda ver la bendición de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? David va a traer el arca del pacto, pero lo va a hacer una vez más a su manera. El deseo es bueno, ¿verdad? Lo quiere traer, es bueno, pero la manera de traer es importante. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en estos momentos. A la manera que yo quiero. Versículo 1. David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel. ¿Ustedes recuerdan anteriormente cuántos soldados tuvo David? Solo tenía 400 solamente. Un pequeño grupo. Y eran valientes y era fuerte. Y ahora, ¿cuántos tiene David después de haber reunido con las 12 tribus? 30,000. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito por lo cual David está reuniendo a 30,000? ¿Se irá a la batalla? ¿Se irá a una guerra? ¿A dónde irá David? Y vamos a ver nosotros claramente que David no tiene el propósito de llevar el arca de Dios ¿a dónde? A Jerusalén. El arca del pacto. Esta arca, pueden ver en las pantallas ustedes, era un tesoro nacional. ¿Cuál es el tesoro nacional del Perú? En un sentir. ¿Cuál es el que produce más dinero a Perú? Los turistas saben, y de hecho Miguel sabe. Machu Picchu, ¿verdad? Genera mucho, ¿no? Y mucha gente tiene como un ídolo Machu Picchu, ¿verdad? Y todo esto. Pero los judíos, el arca de pacto, ellos tenían como un tesoro nacional. Y de hecho, esto era un objeto sumamente sagrado para todo el pueblo de Israel. Realmente era muy importante. Pero la historia nos muestra que el arca del pacto estaba a 15 kilómetros y estaba olvidado por 20 años. Y la pregunta es, ¿por qué estaba olvidado por 20 años? ¿Y sabes por qué? Si has estado cada domingo con nosotros, te vas a dar cuenta. Saúl estaba persiguiendo ¿a quién? A David para matarlo. Y su enfoque era ahí, persiguiendo a David. Murió Saúl. Hubo una guerra civil. ¿Y cuántos años duró esta guerra civil? Años y años. Y nadie se fijaba en el arca del pacto. Pero en estos momentos David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y él dice, ¿sabes qué? Necesitamos volvernos a tener una relación con Dios como nación. Y es por eso que David te está diciendo, vamos a traer el arca del pacto nuevamente. Pero antes de hacer estas cosas, David empezó a consultar. Cuando tú te vas a casar o estás enamorado, ¿a quién primero consultas? A tu mejor amigo, ¿verdad? Luego tal vez a tu mamá, a tu papá, a los que están cerca de ti. Pero en este caso David empezó a consultar a los líderes principales, a las personas más cercanas, más cerca a él. Pero hay una cosa que David no hizo. No consultó a Dios. Es un pequeño detalle, ¿verdad? ¿O es un gran detalle? Es un gran detalle.
tus amigos te pueden dar buenos consejos. Hasta tu pastor te puede dar un buen consejo. Pero si no has escuchado el verdadero consejo de Dios, estás frito. Es un sentir de decir esto, ¿no? Pero esto es tan importante y David va a hacer esto, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más sobre el arca, ¿no? El arca en este capítulo 6 están siendo mencionadas como 15 veces. Y cuando tú estudias hermenéuticamente, cuando una palabra repite más de 3 veces, presta la atención. Y aquí está repitiendo 15 veces. Y así que vamos a ver un poquito más de qué habla este arca. Primeramente, ¿dónde se encontraba el arca del pacto? Hemos hablado nosotros que estaba en la casa de Abinadab. Puedes leer Primera de Crónicas capítulo 13 del 1 al 5. Y ahí nos dice que estaba abandonado por 20 años. Pero también nos dice que, voy a meterme un poquito más con David antes de hablar del arca. Dice que David fue con sus 30,000 hombres, ¿verdad? ¿Por qué tantas personas, verdad? Pero así David lo quiso. Esto estaba haciendo a su manera, David. ¿Y qué hizo David mientras que estaba yéndose para traer el arca? ¿Cuál era la actitud de David en ese momento, según las Escrituras? ¿Él estaba serio? ¿Él estaba triste? ¿Cómo estaba David? Estaba happy, como dicen los americanos. Estaba feliz. Él estaba danzando. Y así nos dice las Escrituras. Bueno, primeramente sabemos tú y yo, ¿cuántos sabemos que David era músico? Y los que son músicos saben cómo armar un tono, ¿verdad? ¿O no es así? ¿Verdad, Rodri? Si tú lo dices a Rodri, oye, va a haber una fiesta, él sabe cómo armar, porque él es ¿qué? Él es músico, él sabe cómo hacer música. Y David es lo mismo, él sabe cómo hacer música. De hecho, él es compositor, ha escrito varios salmos, ¿verdad? Y no solamente David es una mezcla de todo. Vamos a verlo. Es músico, es compositor, es guerrero, es pastor de oveja y ahora es rey. Una mezcla de todo, David. Pero ¿qué más podemos ver nosotros a David? En medio de todo esto, David va a expresar un corazón de adorador a Dios. No sé tú, pero a lo mejor lo vas a criticar a David por qué está danzando. O por qué David está emocionado de traer el arca. Y vamos a ver un poquito más nosotros aquí realmente, ¿no? Yo me imagino que David formó su propia banda. Dentro de esos 30,000, porque vamos a ver más adelante, que ellos, personas, estaban tocando todo tipo de instrumentos de aquel tiempo. Y yo me imagino que David se formó su banda. Si aquí en la iglesia, que somos pocos, tenemos nuestra banda, ¿verdad? Imagínate el rey David, ¿crees que no va a tener su banda? Y de hecho, yo pienso que David puso a su banda los salmistas. Pero bueno, vamos avanzando. Pero ¿qué más nos dice? Hablando del arca. ¿Qué es el arca y por qué es importante? Y aquí vamos a entrar nosotros un poquito más. ¿Qué es el arca y por qué es importante? El arca de pacto fue creado en los tiempos antiguos por Moisés. ¿Y cuál era la razón? Era un símbolo, una vez más, ¿un qué? Símbolo, un símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Una vez más, ¿era un qué? Un símbolo. Dios se comunicaba a través del arca del pacto. Ahora, para dar un recuerdo más, retrocedemos 400 años atrás, cuando fue creado el arca del pacto. Fue creado también el tabernáculo. Había el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y nadie más podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Vamos a ver un poquito más de esto. El arca del pacto, ¿verdad? Comúnmente es llamada también el arca de la alianza. Así que los de la U no se molesten, ¿verdad? El arca de la alianza. También es conocido el arca del poder de Dios y también es el arca del testimonio.
Estos son los sinónimos que son llamados. Pero este arca, dice, estaba hecha de madera de acacia. ¿Ustedes han conocido este tipo de madera? Madera de acacia. Es una madera muy dura que puede estar años y años y no se malogra. No se pudre por dentro. Y una vez mi hija me preguntó, ¿por qué me llamas acacia? Porque nació de este árbol acacia, ¿no? Algo que perdura, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver nosotros? ¿No? Era una caja de madera, hablando del arca, ¿no? Es una caja pequeña que también se puede llamar como un cofre y estaba cubierto de oro. Todo eso estaba cubierto de oro y su tapa, todo estaba bañado de oro, básicamente. ¿Cuál era la dimensión de este arca? Puedes ver en la pantalla. La dimensión era 67.5 centímetros de altura y 112.5 de largo y 67.5 de ancho, ¿no? ¿Y qué se encontraba dentro de este arca del pacto? Se encontraba la tabla de la ley de Moisés. Estaban los 10 mandamientos. Estaba esta tabla de piedra escrito con la mano de Dios. ¿Qué más estaba ahí? Estaba ahí el maná. El maná. También estaba ahí la vara de Aarón. Todo estaba puesto ahí. Entonces, para un judío, para el pueblo de Israel, era muy simbólico todo esto. Entonces, el arca de Dios, una vez más, representaba la presencia y la gloria de Dios en Israel. Así que David consideró de prioridad número 1 de viajar 15 kilómetros y traer, ¿no? En su mente estaban diciendo, vamos a traer nosotros la presencia de Dios para que esté más cerca de nosotros. Y una vez más, David consultó a todos. Y de hecho, hicieron planes cómo traer el arca. Dijeron, ¿sabes qué? Antes, si ustedes estaban con el pastor Trébol, cuando el arca fue robado por los filisteos, ¿verdad? ¿Cómo devolvieron el arca a los filisteos? En un carruaje. Lo devolvieron. Y David y los líderes van a imitar la manera como los filisteos trajeron el arca, van a hacer lo mismo. Y va a haber consecuencias. Y entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? David consultó todo, planificó todo a su manera, pero no a la manera de Dios. Vamos avanzando un poquito más. Versículo 6. Dice, al llegar, David está viajando ya a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca. ¿Pero qué dice? Pero el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca y allí mismo hirió a Usa y cayó fulminado. En el diccionario la palabra fulminado, ¿sabe qué significa? Cayó muerto al instante por haber tocado simplemente el arca del pacto. Una vez más, ¿el deseo de David era bueno? Sí, pero la forma y el detalle no eran lo correcto. Y aquí vemos nosotros gravísimas consecuencias. Porque antes que esto suceda, para David estaba muy pura vida, estaba muy bien. Pero David hizo algo que David no hizo lo que tú y yo muchas veces no hacemos. David no consultó las Escrituras. De hecho, en Éxodo 24, nos dice Dios hablando a Moisés cómo construir el arca del pacto. Y en Números capítulo 4 nos dice cómo llevar el arca del pacto y cuáles son sus consecuencias. El arca del pacto solamente podían llevar, ¿quiénes? Los levitas, nadie más.
Y la manera era cargándolo en el hombro y no en un carruaje. Y las consecuencias, ¿cuál era? Aquel que toque el arca morirá. ¿Y qué hizo este personaje llamado Usa? Tocó y al instante que murió. Y vamos a ver nosotros la reacción de David a todo esto. Aquí notamos algo tan pequeñito, un pequeñito error nomás cometió David. ¿Eso creen ustedes? No, ¿verdad? David no consultó a las Escrituras. Y muchas veces nosotros también hacemos cosas que parecen buenas, pero en las Escrituras están en lo contrario. Y ahí sale, a lo bueno decimos malo y a lo malo decimos bueno. Pero mira, es un ejemplo ya, hablando de la homosexualidad. Pero estos chicos son buenos y de verdad deberíamos darle el púlpito para predicar, para que ellos puedan predicar, porque son buena gente. Podemos tener un buen deseo, pero las Escrituras que dicen, es un pecado esto. Y muchas veces nosotros queremos obviar todas estas cosas, ¿verdad? Pero vemos aquí que estaba siendo transportado por un carro, ¿verdad? Una vez más, la ley de Dios advierte sobre el peligro que corres si no sigues las instrucciones de Dios. ¿Cuál fue el peligro que pasó? Esta persona murió al instante, tan solamente por no cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos quebrantado la voluntad de Dios? Según las Escrituras deberíamos ser fulminados también. Pero por la gracia de Dios y su misericordia todavía estamos en pie. Y eso debemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Y vamos a ver al final que Dios no lo hace por una sola persona, que se llama Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver nosotros en este pasaje, no? Es tan importante hacer las cosas buenas para Dios, pero a la manera de Dios. Y los detalles son importantes. Los detalles son importantes. Versículo 8 y 9. Vamos a ver la reacción de David. David se puso, ¿qué dice? Muy feliz por ver a Usa morir. ¿Así dice? ¿Qué dice? David se puso triste de que el Señor hubiera dado muerte a Usa, y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Usa. Si tú te llamas de apellido Pérez, en la Biblia está puesto tu apellido. Pérez Usa, muerte, ¿no? Pero acá hay algo muy importante que podemos notar, que David se puso muy, pero muy triste. En el lenguaje original, dice así: David no se puso triste con Dios por haber matado a Uzi, sino que David se puso triste por no haber consultado las Escrituras, porque ahí lo dicen. Y por no haber consultado las Escrituras hay consecuencias. Y por eso David estaba molesto consigo mismo. David se preguntaba, ¿cómo no fui a las Escrituras? ¿Cómo no fui? Y de hecho David tenía sacerdotes ahí, ¿por qué no consultó a ellos? A su manera, pues, a nuestra manera. Entonces, versículo 9, David tuvo entonces temor del Señor y se preguntaba, ¿cómo puedo pensar en llevar el arca del Señor? Si una persona ha quedado muerta, entonces ¿cómo voy a llevarlo? Fácil. Lea Números capítulo 4. Y ahí está la solución, ¿verdad? Números capítulo 4 y ahí está la solución. ¿Cómo? Números 4. Debería haber alguien de Cabe la Semilla diciendo, lea Números 4 ahí, ¿verdad? Pero mira, ahí está. Pero hay una cosa que notamos en David. David estaba molesto, pero David tuvo temor también. Temor a la presencia de Dios, temor al poder de Dios. Hoy en nuestros tiempos hay una cosa que no tenemos nosotros: temor a Dios. Hemos perdido el temor a Dios.
¿Y sabes por qué? Porque no conocemos quién es Dios. Y David sabía quién es Dios. Puedes leer todos los salmos. Y David conocía quién es Dios. Y a raíz de eso, él tiene que temor a Dios. ¿Y qué dice Proverbios 1, capítulo 1, versículo 1? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y David tuvo algo que tú y yo debemos de tener. Temor y reverencia a Dios. Totalmente. Y hemos perdido nosotros esto. Versículo 10. Entonces ordenó que en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, lo llevaron a la casa de Obed-Edom, el de Gad. David dijo, mira, ¿sabes qué? Otra solución más. No vamos a llevar a Jerusalén, vamos a dejar en otro lugar. Y vamos a ver por cuánto tiempo va a dejar en este lugar. Versículo 11. Así que el arca del Señor se quedó, ¿cuánto tiempo? 3 meses en la casa de Gatita. A los de Gad lo llamaban ¿cómo? Gatita, pues. A los cusqueños, cusqueñitos, algo así, ¿verdad? Gatitas, ¿no? De Obed-Edom. Y Dios lo bendijo a este y a toda su familia. Wow. Hacer lo que a nosotros nos parece trae consecuencias. Y David te está llevando consecuencias. Esta historia es muy familiar a nosotros, ¿verdad? Es muy familiar. ¿Cuántas veces tenemos buenas intenciones y queremos hacer las cosas buenas, pero no lo hacemos de la manera correcta? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esto? Dios, quiero hacer esto por ti y esto por ti, y lo haces, pero a tu manera y no a la manera de Dios. Dios, creo que hemos hablado mucho, hace mucho tiempo sobre el llamado también, ¿verdad? Dios, yo mismo me llamo y es un buen deseo, dice, ¿no? Pero hay un requisito por los llamados. No, Señor, pero yo me siento llamado. Sí, pero hay un requisito. El deseo es bueno, pero la forma como lo quieres hacer no es bueno. Es tan importante consultar a Dios para hacer a la manera de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado nosotros? Yo puedo levantar la mano aquí. Yo me he equivocado muchas veces también al tratar de hacer las cosas a mi manera. Cuando el Señor, y voy a hablar, ya que mi esposa está presente, creo acá, puede levantar la mano, ya mi esposa está atrás. La palabra de Dios me dice una vez más, ama a tu esposa. Y la Biblia me dice cómo tengo que amar a mi esposa, ¿verdad? ¿Cómo tengo que amar a mi esposa? Según Efesios 5, como Cristo amó a la iglesia. Ah, no. Si Cristo dio su vida, yo voy a amar a mi esposa a mi manera. Y empiezas a hacer tu propia fórmula. Muchas veces que van en contra de Dios. Y pueden ser buenas también. Pero no estás entregando toda tu vida por el amor a tu esposa. ¿Cuántas veces yo tuve que pedirle perdón a mi esposa por hacer cosas a mi manera y no a la manera de Dios? Y esto va para los casados, para los casados. No, pastor, no, para mí no, sí, para ti va esto. Aprenda a amar a la manera de Dios, como Cristo amó a la iglesia. Lo entregó todo, lo entregó todo. Pastor, no me digas, no quiero escuchar. No importa si no quieres escuchar, pero tengo que decirte, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Lo entregó por todo, lo entregó todo. Hasta ese punto tengo que amar, sí. Y si eres casado, deberías darle un abrazo a tu esposa, ¿verdad? ¿Verdad, Julio? Deberías darle un abrazo a tu esposa, ya que estás sentado ahí, abrázala a tu esposa. Porque es algo que Dios te ha dado. Es tu idónea, pero a la manera de Dios. Ahora, los que piensan casarse, otro día hablamos de esto, ¿verdad? Pero vamos avanzando. ¿Y qué es lo que vemos nosotros acá? Las cosas a mi manera son altamente peligrosas porque traen consecuencias. ¿Y por qué? Porque son dirigidas, ¿sabes por quién? Por tus emociones. Son dirigidas por nuestro orgullo. Son dirigidas
por nuestros propios deseos. ¿Y cuál es la consecuencia? Desastre, desobediencia y amargura. ¿Qué es lo que pasó con David? ¿Cuál es la consecuencia que pasó con David? Una muerte ahí, por hacer las cosas a su manera. Usa está muerto. Y ahora vamos a ver, y me está ganando el tiempo, a la manera de Dios. ¿Están listos? Vamos a ver el segundo intento de David, pero esta vez no a su manera, sino a la manera de Dios. Versículo 12. Cuando David se enteró de que por causa del arca el Señor había bendecido a Obed-Edom y a toda su familia, se llenó de alegría y llevó el arca a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando David ofreció en sacrificio un buey carnero engordado. Versículo 14, ataviado con un efod de lino, David danzaba, ¿con qué dice? Con todas sus fuerzas delante del Señor. Lo mismo hacía todo el pueblo de Israel que acompañaba al arca del Señor. Y todo era, ¿qué dice? Tristeza, júbilo y sonido de trompetas. Wow. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí nosotros? Que David está aprendiendo algo. David está viendo algo. David obedeció la palabra de Dios y está respetando la santidad. Está respetando la santidad, no porque eso trae bendición, porque sabe quiénes pueden cargar el arca del pacto. Ahora, y aquí lo que vamos a ver nosotros, en estos versículos no nos da muchos detalles. Acá nos dice que David está llevando el arca del pacto y ahí queda todo. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 15, nos da detalles el antes del versículo 12. ¿Quieres saber? Vamos a ver nosotros que antes David hacía las cosas a su manera, pero esta vez David va a ser muy cuidadoso y va a hacer correctamente. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1, y puedas ver en las pantallas. David ya no va a hacer a su manera, sino a la manera de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, dice así. David está hablando aquí. Después ordenó, nadie, excepto, ¿quiénes? Los levitas, podrán llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Ups, ahí está. Solamente hubieras podido leer, David, y ahora David sabe que cualquiera que dice no puede cargar el arca. Simplemente, ¿quiénes? Los levitas. Y así que David está hablando con los levitas. Versículo 11 de Primera de Crónicas 15 nos dice así. Luego David mandó a llamar a los sacerdotes Sadoc, Abiatar y a los siguientes jefes levitas, Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel y Aminadab. 12. Les dijo, ustedes son los jefes de la familia levita. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, el lugar que les he preparado. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladar a la manera apropiada. Ahí está la respuesta, ¿verdad? La primera vez lo hice a mi manera. Pero esta vez, ya no quiero que nadie más muera. Consulto. Manda purificarse a todos los sacerdotes y él mismo acepta que él no había consultado a Dios de cómo trasladar apropiadamente todo esto, ¿verdad? Y ahí vemos a David aprendiendo. ¿Qué podemos aprender nosotros aquí? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas a nuestra manera y nos hemos equivocado, verdad? Pero lo que vemos en David es que él se ha equivocado y él vuelve ¿a qué? A retractarse. No es así como Dios quiere, sino
a la manera de Dios, y él va a las Escrituras y él consulta a los sacerdotes. Pero muchas veces nosotros sabemos que estamos en nuestras maneras y seguimos haciendo las cosas que a nuestra manera. Y de hecho, ahora estás sentado aquí haciendo las cosas a tu manera. Y saliendo de aquí de la iglesia, vas a seguir haciendo las cosas a tu manera. Y yo te animo a que escuches la voz de Dios. Haz a la manera de Dios y no a tu manera. Y vamos a ver nosotros algunas aplicaciones en un rato más. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver a David? David también estaba ataviado con un efod de lino, estaba con un vestido. ¿Y qué estaba haciendo David? David estaba danzando con todas sus fuerzas. ¿Alguien me puede describir cómo es danzar con todas sus fuerzas? A ver, lo que son apasionados. Imagínate que David está al frente y tú eres parte del pueblo y lo ves danzando a David. ¿No te contagiaría en la forma como danza David? Y de hecho todo el pueblo lo estaba haciendo con un regocijo porque están trayendo la presencia de Dios en este lugar. Una vez más, era un símbolo. Y estaban adorando, saltando de alegría. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que has danzado como David? De alegría. Y vamos a ver que David expresaba su amor y su corazón y su adoración a Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Y vamos a ver más adelante que había una persona que lo va a criticar a David. Y a lo mejor te vas a identificar con esta persona crítica. Y es su esposa. Acá van para las esposas también, ¿eh? Pero vamos por partes. Hemos leído, vamos al versículo 16. David va a llevar a todas las personas a una experiencia de adoración. Versículo 16. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, ahí está, Mical, la hija de Saúl, estaba mirando por la ventana y al ver a David saltar y danzar delante del Señor, sintió por él un profundo, ¿qué? Uy, ¿cómo es esto? Ahí está el problema. David está en su gloria. La presencia del Señor está. La presencia del Señor viene a Jerusalén. Pero alguien que escribió Segunda de Samuel vio a Mical y pudo ver algo en su corazón. ¿Qué dice? Hubo un profundo, ¿qué? Desprecio. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra desprecio? Está desvalorizando a la persona. No lo está viendo con un profundo aprecio, ¿verdad? Pero vamos, versículo 17. El arca del Señor fue llevada a una tienda de campaña. ¿Y por qué fue llevada a una tienda de campaña? ¿Sabes por qué? Porque el tabernáculo estaba a 15 kilómetros, no estaba en Jerusalén. Así que David preparó un lugar y de hecho, por eso en el capítulo 17 vamos a ver que estaba el arca del pacto ahí y David va a decir, no es justo que la presencia de Dios esté en este lugar. Voy a construir, ¿qué? Un templo. Por eso la próxima semana va a ser de suma importancia poder estudiarlo. Y dice que lo llevó a un lugar, ¿verdad? Pero también podemos ver y que David había ordenado levantar. Y David ofreció al Señor sacrificio y ofrenda. Lo que David estaba dando, se estaba consagrando a él mismo como un sacrificio. Estaba diciendo, Señor, yo ahora sé que te pertenezco a ti. Me voy a apartar especialmente para ti. Y también nos habla que hacía ofrendas de reconciliación. David lo estaba tomando muy en serio este momento. Pero vamos a ver que no todos, ¿verdad?
Y David dijo, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Voy a leer una vez más, versículo 18. Luego de ofrecer los sacrificios y las ofrendas de reconciliación, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Me encanta cómo hace David. David no solamente es un rey, pero también David se está tomando la función como un padre espiritual, dando bendición ¿a quién? A su pueblo. Y él toma esta posición espiritual que él empieza a bendecir. Pero ¿qué también hace en el versículo 19? Y repartió entre el pueblo a hombres y mujeres un pan, un trozo de carne y una torta de pasas. Y después de eso, todo el pueblo se fue a su casa. Me encanta cómo David está siendo dirigido, sus emociones, todo por agradar a Dios. Pero fíjate ahora en el versículo 20, la queja de su esposa. David se dirigió entonces a su casa. ¿Para qué se dirigió a su casa David? Para bendecirla. Si David estaba bendiciendo a todo el pueblo, ¿verdad? Que el Señor me lo bendiga a ustedes, que busquen la dirección de Dios. Y ahora dice él, ¿sabes qué? Mi casa necesita una bendición. Y él va a su casa. Pero, ojo, algo se está cocinando en su casa, ¿verdad? ¿Qué se está cocinando en su casa? Pero Mical salió a recibirla y le dijo, ¿cómo habla una mujer cuando está molesta? Acá va a hablar de una manera sarcástica. Ustedes las mujeres saben de esto. Voy a leerlo ya. ¡Qué bien! ¡Qué bien ha quedado el rey de Israel! Al dejar al descubierto sus intimidades, frente a las criadas de sus sirvientas. Tal desfachatez solo es propio de un hombre cualquiera. Lindo estaba David adorando, saltando. Ups. Alguien dijo ahí, se chocó con la tóxica. Problemas en la casa. Les dije que las mujeres de David iban a traer problemas. Y aquí están uno de los ejemplos realmente. No importa cuánto éxito puedes lograr en tu trabajo o en la vida, si las cosas en tu casa no están bien, todo está mal. La esposa de David no apreció la adoración de David. No apreció. ¿Qué hizo? Con sarcasmo le criticó a David por haber danzado. En pocas palabras, quería arruinar el día de David. Hombres casados, ¿alguna vez has llegado a tu casa feliz y todo esto? Y llegas estás listo para expresar lo que te ha pasado y te chocas contra la pared y todo tu día se va. ¿Qué pasó? Pues algo así estaba pasando con David, ¿no? Mical, esta mujer, había observado la celebración con ojos de crítica. Ella sentía que no era digno del rey de Israel expresar sus emociones delante de Dios. Hermanos, quiero decir algo. Siempre vamos a tener una Mical en nuestras vidas y de hecho en nuestra iglesia. Cuando tú quieras levantar la mano a Dios, va a haber un Mical a tu costado diciendo, qué hipócrita que eres. Siempre va a haber Mical en tu casa y en la iglesia. Cuando alguien entrega su vida a Cristo, siempre va a haber ¿qué? Mical. Nunca están contentos con la obra que Dios hace. Debemos aprender a adorar a la manera de Dios también, con corazón genuino. Porque tú estás expresando a Dios. Aunque haya Mical en tu alrededor o en tu casa, no prestes atención. Porque vamos a ver un poquito más. No. Charles Spurgeon, en sus comentarios sobre 2 de Samuel, dice así: sin duda hay personas particularmente buenas y refinadas que censuran a los escogidos de Dios si se entregan completamente a su adoración.
y los llamarán excéntricos, anticuados, obstinados, absurdos y no sé qué más. Desde la ventana de su superioridad nos menosprecian, dice Charles Spurgeon. Mical era la hija del rey Saúl. Es una princesa, pero sus celos y la envidia impedían celebrar lo que Dios estaba haciendo. Versículo 21 nos dice así: pero David le respondió: sí, yo bailé, sí, yo dancé, pero mira, pero lo hice delante de ¿quién? Del Señor, porque Él me eligió para reinar sobre su pueblo Israel. Y el Señor me ha preferido a mí en lugar de tu padre y de toda la familia, y aún podía rebajarme más, según tu opinión, pero a los ojos de las criadas que tú mencionaste, seré objeto de honra. Y Mical, la hija de Saúl, murió sin llegar a tener hijos de David. Lo que David está diciendo es, la esposa le está, ¿sabes qué? Yo te vi danzando. Y David le dijo, sí, yo estaba danzando, pero no estaba danzando para ti, estaba danzando ¿para quién? Para el Señor. Ojo, ups, ¿qué pasó ahí, verdad? Y quiero ir cerrando con esto realmente, ¿no? Se me ganó, y de hecho sí, el tiempo ya me ganó. Y quiero que vayas pensando en estos momentos, porque vamos a tener Santa Cena. Y esta aplicación es para nosotros. ¿Lo voy a hacer a mi manera o a la manera de Dios? Hay momentos en nuestra vida en la que decimos, Señor, queremos hacer todo a tu manera. Pero hay momentos en nuestra vida, quiero hacerlo todo, pero a mi manera. Quizás no lo decimos en palabras, pero nuestra actitud y nuestras acciones nos revelan estas cosas. Se cuenta la historia de una mujer que era comerciante, que vendía en la calle. Y cada vez que esta mujer se encontraba en un cruce hay 4 calles, 1, 2, 3, 4. Y como ella es vendedora, estaba diciendo, ¿a cuál de las 4 calles voy para vender más? Así que ella agarraba un palito y tiraba, y la dirección que el palito dirigía, ella decía, oh, voy a ir por aquí. Pero cierto día, esta mujer quería irse por un lugar, justamente estaba en este cruce, pero el palito le decía, no, vete por este lugar. Y ella empezó a tirar 1, 2 y 3 veces, y el palito salía por ese lugar. Y un anciano lo dijo, mira, ¿por qué estás tirando 3 veces? Y él dijo, porque busco la dirección de Dios. Y si ya te ha dicho 3 veces que vayas por este lugar, ¿por qué sigues tirando? Es porque quiero hacer mi propia voluntad a mi manera. Y muchas veces nosotros somos así también. Dios ya nos ha dicho algo a nosotros, pero estamos tratando de buscar en las Escrituras algo que contradice a esta dirección de Dios. Dios ya nos ha hablado. Todo es a la manera de Dios y nada es a nuestra manera. Yo sé que tú puedes estar planificando. Yo sé que estás planificando por todo el año. A lo mejor estás en tu trabajo y a lo mejor estás pensando en alguien por quien orar. Pero yo te animo a esto. Antes que hagas las cosas a tu manera, busca la dirección de Dios y busca hacer las cosas a la manera de ¿quién? De Dios. Porque si no lo haces a la manera de Dios, vas a tener consecuencias y las consecuencias son gravísimas. Y de hecho, 3 aplicaciones para terminar. Dios no está jugando contigo. Él quiere que entiendas su manera. Él quiere que tú entiendas su manera y su palabra nos habla claramente de esto. No a nuestros deseos, sí a los deseos de Dios. Nuestra naturaleza nos engaña a nosotros. Nuestras emociones, nuestras percepciones nos hacen tomar direcciones equivocadas. Pero Dios nos dice constantemente en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siempre busca hacer la voluntad de Dios, hermano. Número 2, la voluntad de Dios es una relación.
Primera de Corintios 5:9 nos dice que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo y a su palabra para tener una relación con Él. Cuanto más te relacionas con Dios a través de su palabra, más conocerás su voluntad. ¿Cuánto dicen amén por esto? Cuanto más conocemos o más relación tenemos con Dios a través de su palabra, más conoceremos la correcta voluntad de Dios. Es algo muy importante que debemos entender. Y 3, a la manera de Dios es apoyarnos en la promesa del Espíritu Santo. Nosotros, hermano, hay algo que obviamos grandemente. ¿Quién mora en nosotros? ¿Y quién mora en nosotros? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también Dios nos ha dado para guiarnos a cada uno de nosotros, pero obviamos esto. La palabra de Dios y la dirección de su Espíritu Santo es algo potente para poder entender la manera de Dios o la voluntad de Dios. Y yo te animo a tomar estos pasos. Ahora, pero la parte más importante es esto, el arca del pacto, ¿verdad? El arca del pacto tenía en la parte superficial 2 querubines que se echaban ahí. Y cada año el sumo sacerdote hacía un sacrificio y la sangre lo ponían ahí encima de esto. El sumo sacerdote lo echaba un poquito de sangre para decir, Dios, perdóname mi pecado a mí. Y luego echaba otra porción de sangre, Dios, perdona el pecado de todo tu pueblo. Y David sabía que este arca era tan importante porque necesitaban hacer esto. Mira, en nuestros tiempos, ¿y por qué es importante mencionar ahora? Porque alguien se ofreció a sí mismo como propiciatorio. El arca del pacto tenía su propiciatorio y ahí estaban los querubines. Y el propiciatorio era para perdón de pecados. Y la sangre solamente podría perdonar los pecados. Pero alguien tomó ese lugar para que tú y yo seamos perdonados. Primera de Juan 2:2 nos dice así. Y Él, ¿qué dice? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10. En este consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios. Mira, tan importante esto. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a ¿quién dice? A su Hijo, ¿en qué? En propiciación por nuestros pecados. Mira, Jesucristo. Ese es el arca del pacto que simboliza siempre y apunta a Jesucristo. La sangre de toros y machos cabríos solamente, según Hebreos, cubrían los pecados. Pero la muerte de una sola persona no solamente cubre, lo limpia totalmente. Y por eso para David era tan importante traer el arca del pacto. Y para nosotros es importante, si el arca del pacto es tan importante que apunta a Jesucristo, Jesucristo es importante para la iglesia y para cada uno de nosotros para limpiarnos nuestros pecados. Yo no sé cómo te encuentras hoy en este momento, viviendo a tu manera. Si estás viviendo a tu manera, Cristo es la solución en que Él puede limpiarte de tu pecado y buscar la voluntad de Él para tu vida. Y hoy vamos a compartir la Santa Cena. Hoy tengo 5 minutos para poder compartir y lo siento porque me he pasado del tiempo, pero era importante.